Bueno, ha sido un día realmente, a ver, por un lado, muy complejo en materia financiera y por otro lado con ausencias realmente alarmantes por parte del gobierno nacional, en el sentido de que prácticamente yo le diría, desde el día de ayer, con las palabras del presidente de la Nación, después el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, ninguno de ellos pudo aportar los datos que se supone que vamos a tener a partir del día lunes, por lo menos las decisiones que va a tomar el gobierno con respecto a una situación que está planteada, que ha recorrido prácticamente toda la semana, pero que hoy ha tocado un clímax realmente importante. Se lo voy a consultar a quienes están aquí en nuestros estudios, muy amablemente acompañándonos en esta noche. Está con nosotros Mercedes Lagioiosa, que es economista, está Roberto Feletti, también economista, ex secretario de Política Económica, actual secretario de Hacienda de La Matanza, el economista Martín Alfie, y también está con nosotros el ex director del Banco Central, Arnaldo Bocco. Muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches. Gracias. Bueno, a ver, yo no sé quién quiere empezar con esta lectura, Feletti. A ver, ¿cuál es la lectura que usted hace de una situación que para mí al menos todavía no tiene una resolución clara, ¿no? Y esta es una secuencia que conocemos. Primero hay corrida bursátil, luego hay corrida contra los títulos soberanos o el riesgo país, corrida contra el peso, y ahora lo que nos falta es una crisis bancaria. Digamos, hoy, con una tasa de interés en el 60%, la cartera del sector privado de los bancos debe estar empezando a crujir. ¿Quién paga una tasa del 80, del 90? Y por el otro hay una pérdida de liquidez en los bancos. Entonces, yo lo que espero que el gobierno mañana estabilice el tipo de cambio. Tiene que hacer un gran esfuerzo y estabilizar el tipo de cambio, porque si no, completa el círculo. Digo, lo que hay acá es una enorme crisis de confianza. Hay corrida contra los papeles privados, corrida contra los títulos públicos y corrida contra el peso. Ahora, pero se supone que el gobierno tiene un compromiso, que es que no puede usar los dólares que tienen las reservas para tratar de ponerle un techo al tipo de cambio. Pero lo primero que tendría que hacer, ya que nos criticaron tanto, y yo fui parte como viceministro de esa creación, con los fondos que le otorga el Fondo Monetario, si es que realmente se los adelanta, conformar un fondo de desendeudamiento, es decir, esto no se toca, está para pagar la deuda, y ahí por lo menos lograríamos estabilizar el riesgo país, porque tiene efectivamente garantido los pagos. Y por el otro tendría que empezar a discutir un sector externo distinto al que tiene, con administración de comercio, con recortes a la salida de capitales. Se han ido 23.000 millones de dólares del 1 de enero al 31 de julio, balance del Banco Central, y se han ido 9.200 millones de dólares por el déficit de la cuenta corriente, por el giro ordinario. No hay cuerpo que aguante, 30.000 millones de dólares al 31 de julio, y ha perdido ya 10.000 millones de dólares de los 15.000 que le dio el fondo. ¿A dónde vamos? ¿El gobierno a dónde va? El gobierno tiene que estabilizar mañana para lograr impedir que siga habiendo un drenaje de depósitos de los bancos en pesos, y eso sigue impactando en el dólar. Y por el otro, tiene que replantearse este escenario. Por un lado, si efectivamente el fondo le va a adelantar dinero comprometido para el pago de los intereses de deuda, bueno, que los ponga en un fondo de desendeudamiento y asegure que va a pagar esos intereses. Ahí por lo menos va a contener la corrida contra los títulos públicos. Bocco, usted ha sido parte de la mesa directiva del Banco Central. ¿Usted imagina en el día de mañana un Banco Central distinto a lo que hemos visto en las últimas 48 horas? Yo la verdad que vi mucha pasividad en la acción del Banco Central. Lo que no sé si es deliberada o casual, digamos, o aleatoria. Mi impresión es que hay una pérdida de confianza en el gobierno y en el equipo económico. Y evidentemente, si yo miro la información del Banco Central en los últimos meses, ha saltado de 1 millón de argentinos que compraban dólares el último mes a 1.400.000, de los cuales hay 100 que compran más de 1 millón de dólares. Y en estos días de gran especulación, hay 2/3 partes de los compradores compran más de 1 millón de dólares. Quiere decir que hay grandes jugadores con una apuesta muy fuerte a desestabilizar el tipo de cambio por un lado, probablemente al gobierno por el otro, y además creo que exhibe una fragilidad en el acuerdo que el gobierno hizo con el Fondo Monetario, porque en realidad no lo está cumpliendo. Había una parte que era, justamente lo decía Roberto, para desendeudarnos y poder hacer frente a los compromisos que vienen ahora, porque ahora hay vencimientos muy importantes, letes, intereses de la deuda, compromisos que tiene la Argentina de aquí hasta fin de año del orden de 15.000 millones de dólares, y bueno, hoy no los tiene porque las reservas netas no dan para pagar eso.
O sea que en algún punto la Argentina exhibe una gran fragilidad. Y el mercado y la sociedad ya lo detectó. Ahora, a ver, uno ve que el Banco Central en el día de ayer, en el día de hoy también, licita una cantidad de dólares importante, 300, 400, 500 millones de dólares. Eso se toma, es decir, se venden esos dólares, son producto de las reservas, se supone que no se pueden vender, pero igual se venden, pero el tipo de cambio sigue escalando. ¿Qué es lo que pasa ahí en el medio que no sabemos? Y bueno, lo que creo que hay es en realidad hay falta de dólares. En realidad cada pulseada de esa lo que está demostrando es que el Banco Central está haciendo un tremendo esfuerzo ante una sociedad, ante un mercado, ante operadores que están pulseando en la colocación del dólar en un punto. Ahora, la pregunta es, ¿el gobierno quiere colocarlo arriba de 40 o lo quiere dejar por abajo? Porque si no lo hubiera hecho ya cuando estaba en 25. No lo hizo. Lo sorprendente es haber perdido en julio 3.900 millones de dólares de reserva, 3.885, para defenderlo a 28 pesos, consolidar una tasa del 45 y hoy tenerlo a 40. Eso es lo que no es sostenible. Porque entonces, ¿para qué perdió el Banco Central 3.900 millones de dólares de reserva a 28 y hoy está a 4? Porque si me dijeran hoy está a 29, bueno, está pulseando. Ahora está a 40, le quebraron y perdió 3.900 millones de dólares en julio. La joyosa, a ver, el gobierno tiene intenciones de llevar el dólar por encima de los 40 pesos. No debería tenerlo. Me parece que, entiendo que mañana debería estabilizarlo en 40 pesos porque si no es un escenario muy complicado. Como decía bien Roberto y Arnaldo, el gran problema del gobierno es no regular el sector externo, que es la falta de dólares que tiene. Y eso, digo, lo venimos diciendo, nosotros trabajamos en la Comisión de Economistas del PJ de la provincia, del 2016. Si si el gobierno no controlaba la entrada especulativa de dólares, la entrada y salida de dólares, sino regulaba el tema de la apertura indiscriminada de importación, o sea, desregular el mercado comercial, el sector comercial. Y si además no exigía a los exportadores, por ejemplo, a liquidar divisas, además del nivel de endeudamiento, era un combo que no se sostenía, que iba a detonar en esta crisis cambiaria del 2018. El gobierno insiste con las herramientas financieras que ya fracasaron, aumentar la tasa, los encajes, y eso lo está haciendo desde hace mucho tiempo. Son medidas, utiliza las mismas herramientas financieras que han fracasado y que no sirven para resolver el problema. Alfie, ¿cuál es la visión que se tiene, sobre todo teniendo en cuenta que hubo una reacción hoy, a diferencia de ayer, del Banco Central? Digo, ¿estas dos medidas van a funcionar o no? No, a ver, básicamente lo que se está viendo es que son acciones aisladas, descoordinadas y mal ejecutadas. Entonces, hasta que no se presente un plan integral de intervención primero en el mercado cambiario, es decir, de defender un valor y decir hasta acá llegamos, de un programa mucho más claro de lo que se llama el programa financiero, que es básicamente los recursos y los gastos del gobierno, cómo los va a financiar, y un programa más claro en materia fiscal, que tampoco queda claro porque el ajuste que hoy está proponiendo el gobierno no es tolerable socialmente y es muy posible que la oposición no lo vote. Entonces, una cuestión fiscal más clara. Hasta que no se presente un programa claro, esto no va a frenar, y cualquier medida que se toma aisladamente no es la solución. Lo peor, además, es que ayer se sumó un grave problema de comunicación, porque el presidente anunció que tenía el adelantamiento de los fondos del FMI y a la tarde el propio FMI lo desmintió. El FMI salió con un comunicado diciendo que todavía no estaba aprobado. Entonces eso suma aún más incertidumbre. Eso se lo pregunto a todos. ¿Es un problema de comunicación del gobierno o es directamente la sensación de que tienen que salir a apagar un incendio y de alguna manera se reacciona de esa forma? Me parece que la comunicación es una parte lábil del gobierno, pero me parece que en el fondo es una mala praxis del gobierno, porque en realidad es inadmisible que alguien que tiene que dar testimonio de una relación financiera con un multilateral de las características del fondo que pone condicionalidades, se anticipe la primera autoridad del país a adelantar algo que no estaba consensuado. Los mercados actuaron en minutos para cobrarle el costo de esa imprudencia. A mí me parece que es y además el Fondo Monetario lo desmintió, digamos, en el comunicado del Fondo Monetario, decía que ese acuerdo no existía, que iba a haber reprogramaciones, que estaban viendo, revisando, pero que no. Utilizar al presidente para hacer un anuncio de este tipo, además que era un anuncio vacío, porque uno esperaba decir, bueno, definir cuál es la política cambiaria del gobierno, definir algunas cuestiones que tienen que ver con la economía real,
que no hablan nunca de lo que pasa, digo, la caída del nivel de actividad, de la caída industrial, de las pymes que cierran, de los alimentos, digo, la inflación, todas estas cuestiones que hoy no lo estarían explicando. Digo, hay mucha gente que la pasa mal y se pasan un anuncio de que no deja, digamos, que no resuelve la situación de la economía real hoy. Es un modelo que no funciona, está agotado. A ver, modelo de desequilibrio en la cuenta corriente del sector externo, con financiamiento externo, no va en este mundo. A lo mejor le funcionó a Menem en su primer gobierno, en este mundo no va, primero. Y segundo, la forma de resolver esto, este desequilibrio, tampoco, porque fue lo que fracasó en el tequila, pero mucho más grave fracasó en el 2001. Querer cerrar la brecha, la falta de dólares, con el frío en la economía, con un ajuste monetario y fiscal monumental, primero, no solo nunca se logra, sino que además provoca todo tipo de traumatismos. ¿Cómo abre mañana una empresa? ¿Qué hace? ¿Vende su stock y a qué precio repone? Y si no lo vende, ¿lo financia cómo? ¿Al 100% en un banco? Digo, están rompiendo la cadena de pago, la cadena de abastecimiento, y además están provocando un traumatismo social que se expresó hoy en la calle. Porque ese modelo de ajuste se expresó hoy en la calle. 150.000 universitarios. Entonces, nunca se cierra una brecha externa con un ajuste monetario fiscal. Nunca. Eso fue el esfuerzo de la Alianza de romper el presupuesto universitario, bajar jubilaciones, bajar salarios del sector público y terminar chocando. Buscando el investment grade, el grado de inversión. Esa fue la gran apuesta del 2001. Fracasó. Y esto va a fracasar igual y está fracasando. Ahora, el gobierno tomó el préstamo, se supone, por dos razones. Primero, porque necesitaba una parte de los dólares. Le dice el fondo, voy a usar 15.000 millones, el resto, en todo caso, haceme los desembolsos después en caso que los necesite. Bueno, acaba de anunciar que los necesita todos ahora, ¿no? Sí, pero no está aprobado por el directorio. Sí. No. Pero esa parte no está votada. En 2 meses rifó está 2 votada los tercios. 15.000 millones, de los cuales la mitad ni siquiera estaban en dólares, estaban en una canasta de monedas que era precisamente para pagar vencimiento de deuda. Intereses de deuda. Ahora está autorizado a usarlos. Pero en realidad hay que ver qué opina el directorio ahora con relación a la Argentina, porque en realidad la imprudencia cometida es muy, muy seria. Digo, son violaciones de reglas internacionales que tienen 50, 70 años. No, y además era un acuerdo muy mal diseñado. Tenemos que recordar que ese acuerdo decía en su introducción que iba a restaurar la confianza, que iban a volver los capitales, y la verdad que lo que se vio es todo lo contrario, los capitales se siguieron yendo, porque obviamente cuando uno va al FMI es el prestamista de última instancia, la señal que se da en los mercados es negativa, y lo peor es que el FMI nos deja un corset, tanto en materia de intervención en el mercado de cambios, porque el Banco Central, por ejemplo, no puede intervenir libremente para controlar la suba del dólar, con dólar futuro, etcétera, y un corset en materia fiscal, que como sabemos, va a profundizar la caída de la actividad que implica la suba del tipo de cambio. Y no es, como plantean ciertos economistas, bueno, que el dólar vale lo que tenga que valer, que ajuste porque es lo que necesitamos. Cada ajuste implica una crisis, y esa crisis deja un tendal de heridos, tanto en la sociedad como en materia productiva, que es muy difícil de recuperar. No hay que decir alegremente que el dólar llegue a donde tenga que llegar, porque eso es muy peligroso y tiene un impacto muy negativo en la sociedad. No, y además nosotros ya tendríamos que estar pidiendo perdón al fondo, el famoso waiver, porque digo, ya no hemos cumplido con algunas cosas. O sea, no solo es solicitarle que reprograme y nos adelante plata, sino además decirle que nosotros no pudimos cumplir con metas de inflación que había, no utilizar esta parte de las reservas que era para pagar intereses de deuda. Digo, y eso también lo tiene que analizar el Fondo Monetario. Ahora, yo lo que les pregunto es lo siguiente, ¿qué puede estar pasando adentro de la Casa Rosada en este momento? Se supone que hubo en algún punto algún tipo de cortocircuito entre Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, y Luis Caputo, el titular del Banco Central, porque uno de ellos, el caso de Dujovne, en principio no estaba de acuerdo con hacer el anuncio que finalmente se terminó haciendo en el día de ayer por parte del presidente de la Nación. Ahora, cuando uno escucha a todos los referentes del gobierno que han salido a hablar en las últimas 48 horas, bueno, la sensación es que no hay una señal clara de cuáles son las decisiones que se van a estar tomando. Es que no la hay, No no la las hay. tienen. No, de hecho Dujovne dijo e insistió con las medidas que van a tomar para el déficit cero. O sea, siguen pensando que con el ajuste fiscal pueden resolver una falta de dólares. ¿Y eso cuál es la lectura que uno puede hacer? Es decir, que todo se va a mantener como está hasta ahora y por ende mañana podríamos tener otro día de furia en el mercado. Es un gobierno muy ideológico. Este gobierno debe tener más ideología que algunos compañeros de la izquierda muy dura, digo. Es un gobierno que choca contra el mundo. Además de que permitió una fuga de capitales monstruosa,
choca contra el mundo, choca con un mundo que revisa el multilateralismo, que revisa el NAFTA Trump, que Inglaterra se va de la Unión Europea, que se discute el Tratado del Pacífico y nosotros vamos a una institución multilateral como el Fondo, que es vetusta. Ningún país de tamaño medio va hoy al Fondo a discutir nada. Entonces el gobierno choca contra el mundo y persiste en ese error. Y yo creo que además Caputo, y no es peyorativo en lo personal, piensa como un operador de mercado, no se piensa como presidente de Banco Central. Está pensando cómo opera el mercado y no es así. Ellos han perdido 2/3 de lo que le dio el fondo en algo más de 45 días hábiles financieros. ¿Y a dónde vamos? Esto es lo que el gobierno... Hoy debe estarse discutiendo en el gobierno un ala, si se quiere, más regulacionista, más cercana a lo que puede decir Melconian, Pratgay, y un ala que está aferrada a que el ajuste fiscal resuelve todos los problemas. Y evidentemente está triunfando esa ala. Ahora, esto, bueno, tiene que jugar la política acá, porque si no vamos a entrar en una crisis bastante severa. Sí, a mí me parece que hay una sobreactuación en términos de generación de expectativas. Y esa sobreactuación lleva a que después no hayan políticas que sustenten las cuestiones que finalmente se anuncian. Acá se citaron casos recién, por ejemplo, en materia fiscal. La Argentina va a tener un problema ahora con este dólar de 40 gigantesco en términos de ajuste privado y público, los dos. Porque el impacto sobre la inflación... Sí, ¿qué significa ajuste privado y público? Y bueno, es evidente que hay una parte del sector privado que se va a caer a pedazos, porque con este tipo de cambio, digo, va a tener problemas muy serios. Las pymes, las pymes medianas tienen tasa de pymes, financiamiento del 70% con el 45% de tasa. Entonces Imagínate lo que quiero señalar es, digo, va a haber un ajuste privado porque se va a expresar en términos de desocupación. El impacto de la inflación sobre la estructura de costos de muchas empresas, el despegue que va a tener nuevamente tarifas, probablemente las empresas van a querer corregir el precio de los combustibles, va a traer consecuencias muy complejas. De hecho, el gobierno, a través de algunos voceros, ya salió en estas horas a decir, bueno, tenemos 4 meses muy complicados. La inflación va a estar arriba de 4% probablemente en el mes de agosto y quizás más alta en septiembre. Vamos a tener una caída del producto que va a estar muy por encima de lo que está señalando. Eso va a traer efectos sobre el empleo y evidentemente tenemos un efecto sobre el 2019 muy complejo. Entonces, decir que vamos a tener déficit cero en ese contexto, sin instrumentos para contrarrestar el efecto nocivo de lo que se generó, para mí es o sea, la caída puede ser mucho más importante incluso de la que está proyectada hasta el día de hoy. Pero es deliberada la caída. El problema es que la caída la están procurando porque es la forma de impedir la demanda de dólares. O sea, desmonetizar la economía. ¿Qué ha hecho Caputo hasta ahora? Desmonetizar la economía. Bajar la cantidad de pesos. Bueno, hoy lo ha hecho también, ¿no? Porque ha subido los encajes por un lado y al mismo tiempo ha subido la tasa de interés. Hoy está ilíquido un banco. Hoy está ilíquido y además con un estrangulamiento del capital de trabajo. Por eso tenemos una combinación mortal de alta inflación con alto desempleo. Bueno, ahí eso es tremendo. El tema de encajes es complejo, ¿sabes por qué? Porque cuando lo hizo Sturzenegger, hace poco tiempo atrás, el mercado se lo terminó cobrando muy caro. Tan caro que ahora está en su casa, digamos. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque yo revisé hoy. En la historia de los últimos 30 años no hay ningún punto en la historia que hayamos tenido el nivel de encajes. Quiere decir que estamos restando demanda de pesos en el sistema deliberadamente. Que el encaje, Arnaldo, significa que los bancos tienen que tener sin poder mover una cantidad de pesos. Se supone que eso sirve como un respaldo para su funcionamiento en el sistema financiero, pero al mismo tiempo es una herramienta monetaria. Cuanto menos pesos tenés circulando, se supone, por ejemplo, que presiona menos el tipo de cambio. Sería un poco así la lectura. Sí, bueno, pero los bancos lo dejaste muy supuestamente especificados, sin posibilidad de actuar. Le bajaste la posición general de cambio, que no puede comprar dólares directamente. Bueno, es un problema muy serio para aceitar el mecanismo de reproducción de la economía en su conjunto. Alfie. No, que me parece que esto tiene un límite y lo que me gustaría también hacer un punto es que el mal manejo que está teniendo el gobierno catalizó todos los problemas estructurales que teníamos. Pues yo creo que compartimos que hay una cuestión de un rumbo equivocado, de una excesiva apertura financiera y comercial, pero no es solo eso. El problema es también todo este mal manejo que hace 4 meses se está haciendo y que retroalimenta y hace que esta crisis se profundice. Y lo que se ve en estos últimos días es que el gobierno
prácticamente como que está tirando la toalla. Yo creo que tiene que tomar el toro por las astas, tiene que tomar las riendas de la situación y tiene que mostrar una intervención más clara, porque si no, esto puede empeorar. No pueden dejar que el dólar suba como subió hoy, porque rompe toda la cadena de pagos, rompe los precios, rompe toda la estructura económica que se está viendo en estos días. Sobre todo Entonces, porque, perdóname, no, sí, adelante. Sobre todo porque el gobierno ha dolarizado el mercado de las naftas, de alimentos, digamos. Entonces, la devaluación impacta directamente y genera inflación, desempleo, esto que decía recién Arnaldo. En un escenario complicado, porque, como recién mencionaba, tenés caída de actividad, tenés mayor desempleo, tenés pobreza. Digo, sobre eso, ahora tenés esta devaluación que va a impactar y no tenés, hoy hablábamos, hasta en las carnicerías, hoy no querían vender ciertos cortes de carne porque no saben el precio que hay de reponerla. Bueno, hoy no había precios para la bolsa de harina, por ejemplo, en las panaderías. No había precio para los vehículos en las concesionarias, para los nuevos y tampoco para los usados que revenden las concesionarias. No había precio en las principales empresas productoras de alimentos de la Argentina. No sacaron los camiones a la calle. El mayor productor de golosinas del mundo, que es argentino, hoy no sacó los camiones a la calle porque no había lista de precios. Y bueno, porque no hay capital de trabajo. Lo que hacen es romper el capital de trabajo. Si yo vendo, ¿a qué precio repongo? Y si no vendo, tengo que financiarme a qué tasa de interés. Claro. Rompieron todos los precios de la economía, las tarifas, la tasa de interés, el tipo de cambio. No dejaron uno sin romper. Por la inconsistencia macroeconómica del modelo, lo llevaron a desequilibrios que hoy son graves, muy graves. Esto es como en el básquet, ¿viste que en el básquet hay minutos? Sí. Yo creo que el gobierno debería usar esto para minutos. Yo te digo, hoy, ¿cuánto se negociaba el dólar futuro a diciembre? 46 pesos. ¿Cuánto significa la deuda proyectada en diciembre con el PBI? 111%. 111%. O sea, son rangos de deuda de la convertibilidad. Sí, son muy difíciles de controlar. Porque a medida que se vaya a 46, el PIB en dólares se achica y la deuda se agranda en pesos. Claro, cuando uno tiene una devaluación, exacto, el peso, que es el Producto Bruto que tenemos los argentinos, 111%. En términos de dólares es más chico. Y por ende la participación de la deuda, que es en dólares, se incrementa. Cuando uno quebrás el Estado recauda en pesos y tiene que pagar en dólares. Vos aumentás el valor del dólar, quebrás el Estado. Es más difícil pagar la deuda, entendemos eso. Es obvio. Una parte, cuando uno ve en qué se utilizó la deuda, que creo que eso es lo más preocupante, porque la deuda no es mala ni buena, el tema es para qué uno lo usa. Y cuando uno ve las cuestiones estructurales de economía argentina en estos últimos 2 años, no hubo ningún avance importante que se diga, bueno, se utilizó toda esta cantidad de deuda para esta inversión, para este cambio estructural que realmente genere que el día de mañana vos puedas repagarla, porque al fin y al cabo esa deuda hay que repagarla y la mayor parte de esa deuda es en dólares. Entonces, cuando vos ves toda la cantidad de deuda sin el cambio estructural, te preocupa y eso genera que la capacidad de pago obviamente hoy esté en discusión. Sin embargo, el nivel es excesivo, digamos. Sí. Y hay deuda mala, te digo, que hay deuda mala que la deuda a 100 años... ¿Qué es la deuda mala? Y una deuda a 100 años es una cosa exótica, es un bono a perpetuidad que es real, porque se llama técnicamente así, digamos, es realmente, es una exuberancia que la Argentina debió haberse privado, digamos. ¿Cómo imaginan que son las próximas horas? Yo imagino, por ejemplo, en los hogares en la Argentina, las preguntas son, bueno, ¿qué es lo primero que me va a subir? O en todo caso, si voy a poder llegar a fin de mes. Claramente, digo, estamos en una situación donde el gobierno debiera cortar lo que son los contratos en dólares, que tienen, por ejemplo, las petroleras, debiera cortar las tarifas que están atadas al dólar, porque está claro que si no va a venir un ajuste rápido, ¿no? Tiene que volver a especificar la economía y desvincularla. El gobierno lo que ha hecho es vincular la economía al sector externo, en un contexto de volatilidad e incertidumbre absoluta. O sea, nos largó a un escenario incierto y sin defensas. El gobierno tiene que volver a vincular la economía a un circuito interno y tiene que sacar a las familias de la subsistencia. Tiene que regular alimentos, tarifas y medicamentos. Cuando no hay energía barata y no hay alimentos baratos, las familias no tienen mercado interno, no pueden darse un gusto, no pueden comprar bienes durables. Digo, viven para pagar los servicios y para comer. Entonces es economía de subsistencia. La mayoría de las familias argentinas hoy están en economía de subsistencia. El gobierno, para recuperar el mercado interno y hacer crecer el país, tiene que sacar a las familias de las economías de subsistencia. ¿Cómo? Garantizando alimentos y garantizando energía. Y eso no lo hace. Hay un punto que a mí me preocupa mucho de estos días. El gobierno está tentado a una salida
yo creo que no lo estudió, porque si no, no lo haría, muy al Alfonsín, al tipo plan primavera. Si sale con una salida de esa naturaleza, con un acuerdo con el fondo que después no pueda cumplir, vamos a un escenario muy parecido al final del plan primavera. Desarrólleme un poquito ese punto. Y bueno, ¿cómo sería un plan primavera? Bueno, el plan primavera fue un plan que en la crisis, digamos, se hizo un acuerdo de características que terminaron siendo incumplibles. Esta cosa que hoy se está sugiriendo, no fue lo de Alfonsín, pero digo, un déficit cero, que es inviable, digamos, sin recaudación impositiva, porque obviamente continúa la reducción de impuestos, no hay impuestos a los patrimonios, evidentemente no se pensó. Creo que hay alguien dentro del gobierno que lo está analizando, el tema del blanqueo. Ahí hay una cifra, digo, que debiera usarla el gobierno, dada la... Es decir, la cifra que se declaró del blanqueo de los depósitos que están en el exterior, por ejemplo, que eso... Bueno, sobre eso están exentas del pago de bienes personales durante un periodo. Digo, son si estás recortando gastos para jubilados o para estudiantes, lo que digo es... Mi impresión es que la solución que pueden encontrar con el fondo no es necesariamente la que la Argentina va a demandar, porque la Argentina demanda en este contexto que además de bajar el gasto público, cierre por el lado de una mejor recaudación en términos tributarios, si no, no va a tener posibilidad de sostener un ajuste tan severo como el que se viene en este momento. Sí, con este tipo de cambio me parece que hay que volver a discutir el tema de las retenciones, que parecía un poco una palabra prohibida para este gobierno, pero ya hay varios economistas, inclusive cercanos al gobierno, que está diciendo que bueno, si hay un ajuste todos tienen que poner, y los sectores exportadores que con este tipo de cambio van a estar beneficiados tienen que poner su parte, porque si no lo que estamos viendo hoy en las universidades se va a replicar en un montón de lugares y en algún momento van a empezar a discutir de nuevo el tema de la seguridad social. Ahora, pero el gobierno está haciendo el camino inverso. Yo los escucho a cada uno de ustedes y las propuestas van en el sentido contrario al que está avanzando el gobierno en los últimos 2 años. Lo que pasa es que el tema de las retenciones. Tu pregunta es cómo se sale de esto. Y ustedes dicen dando marcha atrás. A ver, con más de lo mismo, lo que yo te decía, si vos querés profundizar el ajuste fiscal y monetario y con eso crees que vas a cerrar la brecha externa que tiene hoy el gobierno, la falta de dólares, fracasaste. La experiencia histórica reciente te dice que fracasaste. Fracasaste en el 95 y volviste a fracasar en el 2001 y el 2001 fue terrible. Entonces, si el gobierno sigue en este camino, y Arnaldo hablaba correctamente en una experiencia histórica más atrás del plan primavera, ¿qué ocurrió? Digo, vamos mal. Ahora, si el gobierno vuelve a decir, vamos a desenganchar el sector externo al mercado interno, vamos a recrear consumo interno con un shock de ingresos, y vamos a ordenar un poco el sector externo por una vía más regulacionista, bueno, estamos en otro escenario. Pero si seguimos en este camino, vamos a un escenario de crisis severa porque, a ver, desempleo de 2 dígitos y voy a hacer ajuste fiscal para déficit cero. Inflación del 40% y voy a seguir liberando precios y dolarizando cuando hay devaluación. Digo, es inconsistente, eso la gente no lo va a soportar. Claro, si no se desmonta la maquinaria con la cual se autoindexa la economía dolarizada, es tremendo. Fíjate un punto de hoy, entre las 3 noticias más relevantes que tuvo la economía, fue la expresión de Trump sobre nos vamos de la OMC por segunda vez consecutiva en un mes. Si me voy de la OMC estoy diciendo estoy en un sistema de protección bien distinto. Las reglas del libre comercio ya no aplican para mí, se aplican que soy el fundador, ¿no? De alguna manera de eso. Claro. Entonces, digo, yo abro la economía. Y nosotros abrimos la economía, dejamos el libre flujo de capitales, dejamos que ingresen todos los productos a precios dumping, actuamos tarde. Digo, no le va a haber que desarmar una cantidad de contratos, porque evidentemente el gobierno se va a ver compelido por la gran presión social que no va a poder pagar las tarifas, básicamente, entre otras cosas eso. Y no es que no la van a poder pagar los pobres, no la va a poder pagar la clase media alta las tarifas. El gobierno se financió con gran parte de la clase media. Hay 20 millones de personas en la Argentina que, si comparan cómo estaban hace 2 años y de alguna manera repasan lo que es en principio su presente en el día de hoy, ¿van a saldar negativo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Son los sectores, digamos, hubo sectores ganadores elegidos por el gobierno. ¿Pero hay una política para la clase media del gobierno? Hay una política mala para la clase media del gobierno. Digamos, todos estos indicadores que te mencionamos impactan directo en la clase media. Tarifas, inflación, alimentos. Bueno, las entrevistas que vimos recién, uno de los empresarios hoy dijo,
en un medio de comunicación muy importante, dijo, bueno, tenemos que pagar una nafta de 50 pesos. ¿Cómo crees que puede ocurrir que la sociedad puede terminar percibiendo una nafta de 50 pesos? Es imposible. Y una política que venía siendo para la clase media eran los créditos UBA, por ejemplo, que hoy los que tomaron créditos UBA están en una situación complicada y además ya se frenó porque con la suba del dólar, todo el mercado inmobiliario que está dolarizado hizo que esos préstamos no tengan más capacidad de pago. Entonces, las políticas que capaz habían ayudado a reactivar cierta parte de la economía, más que en la clase media, también están frenadas en este contexto. Por lo tanto, la situación está complicada. Lo que pasa es que la suba de precios se dio sobre los bienes de demanda rígida. Sí. Por eso es economía de subsistencia. Porque la gente no elige comer o no comer. Tiene que comer. Y no elige pagar la luz o no pagarla, o pagar el gas que usa para el cocinar. transporte, por ejemplo, también. Bueno, eso fue apropiado. El gobierno recompuso ganancias de ¿qué? Del sector agropecuario, minero y energía. Eso es el 15% del producto. Y por financiero, eso no funciona. Financiero. El financiero en el lado de los servicios. Y hoy está en un problema, porque los bancos tienen problema hoy, de liquidez y de solvencia. Por eso digo, completa el círculo. Corrida bursátil, corrida cambiaria, crisis bancaria. Ahora, hoy las familias de sectores de ingresos medios y medios bajos están sufriendo muchísimo, porque es lo que yo digo, no pueden comprar no ropa, no pueden comprar un electrodoméstico, bienes durables no pueden comprar. Y entonces estamos y con un riesgo de agravamiento porque se endeudan con la tarjeta, la morosidad de la tarjeta aumentó. Los intereses. Digo, vamos a una situación severa. Bueno, tuvimos tasa de tarjeta hoy 120%, ¿no? Sí, Claro, sí. bueno. Bueno, el descuento de cheques para las pequeñas y medianas empresas claramente, digo, va a subir en este contexto, ¿no? Sí, claro. Les pido 30 segundos porque ya nos estamos quedando con poquito tiempo. 30 segundos para una conclusión de lo que ha sido el día de hoy, pero sobre todo cómo ven que puede evolucionar esto, teniendo en cuenta que el gobierno dijo el lunes podemos llegar a dar algún tipo de medidas y el lunes también se va a viajar a Washington. Boco. Si yo quiero que termine Macri bien su mandato en el 19 y me parece que tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano este fin de semana para pararse delante de los acontecimientos y no por detrás de los acontecimientos. Tengo mis dudas, creo que no lo va a hacer. Creo que estamos encaminados en el peor momento del gobierno porque la crisis que se avecina es la más importante y creo que el gobierno no está preparado para eso. Entonces tendrá que probablemente ampliar la base de consultas y no quedarse en la pecerita chica en la cual se mueve el gobierno, autoalimentándose con los propios digamos, integrantes de su equipo y probablemente empezar a conversar con otros sectores porque lo que está en juego no es el gobierno, es la sociedad argentina. Alfred. Sí, tiene que estabilizar el tipo de cambio. Me parece que esa es la urgencia. La montaña rusa que vimos ayer y hoy no se puede sostener. Tiene que mostrar una política consistente y a partir de ahí empezar a revisar todo lo que estuvimos discutiendo y sobre todo no avanzar con más recorte del gasto pensando que esa es la solución. Hay que cambiar esa matriz. Feletti. El gobierno recibió hoy un veto a su programa económico. Este esquema no va y lo que hay es desconfianza y me apropio de los dólares. Si el gobierno sigue en este esquema, va a seguir perdiendo reservas. Estabilizar el tipo de cambio es una foto, sí puede hacerlo en 40. Puede ser que mañana, poniendo 2.000 millones de dólares de reserva más, estabilice en 40. Ahora, es la foto. El gobierno tiene que corregir el desequilibrio externo. Y al contrario, tiene que llegar a un equilibrio fiscal distinto. Algunas cosas se dijeron acá antes, pero el gobierno no puede seguir en este esquema. Hoy recibió un veto a que este esquema no va. La Gioiosa. Tal cual, el gobierno me parece que tiene que cambiar el rumbo económico, sí utilizando las mismas herramientas que fracasaron y van a seguir fracasando. Me parece que hoy tiene que, digamos, como dijo recién Roberto, no tomar medidas paliativas, que puede ser la estabilización del tipo de cambio. Me parece que tiene que pensar un modelo para la Argentina que incluya a los argentinos, que sea un modelo productivo, que genere trabajo, que genere crecimiento, que no genere esto del día a día, de no saber si podemos comer, si podemos pagar, si podemos... Eso lo va a hacer sacándose ese sesgo ideológico, dando de baja medidas que tomó, porque esto es la síntesis de las 4 primeras medidas de gobierno, regulando el sector externo, administrando el comercio internacional y generando un real aumento del poder adquisitivo a través de la regulación de precios de alimentos, tarifas y medicamentos. Les quiero agradecer muchísimo su presencia esta noche. Gracias. Han sido muy amables. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.